Las 3 centrales del complejo hidroeléctrico Paute volvieron a funcionar gracias al aumento de los caudales, aunque son insuficientes para su plena operación. 24 horas de severas lluvias han causado 67 deslizamientos de tierra, aluviones, socavones y la caída de 6 puentes en varias provincias del país. Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de los Lobos, fue capturado en Puerto Quito junto con otras 4 personas y entre ellos 2 presos que habían fugado con él. En la consulta popular ganó el sí en 9 de las 11 preguntas y perdió en el arbitraje internacional y la contratación por horas. Cerca de 500.000 personas protestaron simultáneamente en las capitales departamentales de Colombia contra las reformas en la salud y medidas que ha tomado el presidente Gustavo Petro. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos esta jornada informándoles sobre la crisis hidroeléctrica que enfrenta el país. Los apagones vuelven con nuevos horarios. Apagones. Bienvenidos al pasado. Las 3 centrales que forman el sistema hidroeléctrico de Paute están operativas, pero no alcanzan niveles óptimos. La generación eléctrica aumentó y las empresas distribuidoras anunciaron reducción en los horarios de corte. Diego Puente con el reporte. Las centrales hidroeléctricas Molino y Sopladora en el Austro vuelven a generar energía. Ambas aportan desde la noche de ayer al sistema interconectado tras permanecer 16 horas fuera de servicio por la falta de agua en sus embalses. A las 10 horas de este lunes, Molino generó 344 megavatios hora y Sopladora 199 megavatios hora. Son los registros más altos en las últimas 24 horas, según datos de la Corporación Eléctrica del Ecuador. La central hidroeléctrica Mazar estuvo paralizada 5 horas la noche del domingo. Desde la madrugada entró en funcionamiento y se mantiene operativa. Tiene un promedio de generación de 54.3 megavatios hora, pero esta mejoría es incipiente. Las 3 centrales no alcanzan los niveles promedios de generación. La cota de Mazar alcanzó 2.111 metros sobre el nivel del mar y está operativa una turbina. A pesar de estas cifras, el Ministerio de Energía aclaró hoy que la emergencia energética no ha sido superada. La noche del domingo había anunciado que los cortes de energía iban a disminuir durante la madrugada de este lunes. Las páginas oficiales de las distribuidoras sí reportaron nuevos horarios. Las empresas eléctricas de Quito y Riobamba bajaron los cortes por sectores de 8 a 7 horas. En Cotopaxi, donde también había 8 horas de apagones, hoy serán de 2 a 7 horas, según el sector. En Guayaquil, las suspensiones serán de máximo 7 horas, cuando incluso hubo apagones de 9 horas la semana pasada. Nuevamente, el sistema educativo sufre modificaciones y esta vez por la crisis energética. Las jornadas nocturnas se acogerán a la modalidad no presencial, mientras otros servicios como el agua también tienen afectaciones por estos apagones. Carla Delgado informa. La crisis energética tiene consecuencias directas en educación y abastecimiento de agua. Desde este lunes, los estudiantes de la jornada nocturna ya no asistirán a las aulas. 7.000 alumnos están en esta modalidad en la Sierra y Amazonía. Nosotros en la jornada, en la modalidad no presencial, se utilizan diversos recursos, entre esas fichas pedagógicas, que son fichas planificadas con los docentes y entregadas también a los estudiantes para que puedan seguir estudiando en una modalidad no presencial. Se dispuso además la visita domiciliaria de los docentes y esto se aplicará solo en comunidades pequeñas. La jornada vespertina también tiene cambios. Las clases finalizarán a las 5 de la tarde en vez de las 6 y los docentes enviarán actividades académicas al domicilio. En la mañana todo sigue igual. Por ahora se desconoce hasta cuándo se mantendrá esta orden. El agua es otro servicio que se afectó por los apagones. En Quito, la empresa de agua potable informó que el 3.37% de los hogares se queda sin servicio por los cortes energéticos. Este lunes se racionará el agua durante 7 horas. En Guayaquil, 8 sectores se quedaron sin agua este lunes. La razón, según Interagua, radica en la topografía de esas zonas, porque requieren bombeo. Entre estos, los sectores de Mapasingue y de la Perimetral. En Cuenca no hay desabastecimiento porque sus 3 plantas cuentan con generación
generadores. El sistema de salud, de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud no suspendieron los servicios. En ambos casos activaron, según sus informes, planes de contingencia para no afectar servicios como las cirugías. El sector productivo del país aplica medidas de emergencia para mitigar el impacto por los apagones. Sin embargo, las empresas ya registran pérdidas, $20 millones por cada hora sin electricidad. Adriana Bermeo con ese informe. Las pérdidas por cada hora sin energía eléctrica son de $20 millones según el cálculo del Comité Empresarial Ecuatoriano. El escenario afecta aún más al sector productivo cuando no hay claridad sobre cuánto van a durar los apagones. Frente a esta realidad, las medidas inmediatas que se han aplicado en el sector comercial son uso de generadores eléctricos que representa inversión adicional para su adquisición, además del pago de diésel que permite su funcionamiento, y cambio en los horarios en las jornadas laborales para que se adecúen a los periodos en los que se tiene energía. Sin embargo, las acciones resultan insuficientes. Solo en una semana el sector exportador tuvo pérdidas de $140 millones y $40 millones más por los pedidos que no se han podido entregar y los productos que se han dañado, que también ocurre porque los horarios de corte de luz no se publican a tiempo o no se cumplen. Que esa planificación llega muy al final del día y eso es difícil para que las empresas puedan organizar todo el resto de la cadena, porque la empresa no opera sola, sino que tiene que reacomodar toda la parte de los eslabones de la cadena hacia atrás para poder ajustarse en cada uno de tal suerte que la producción llegue sin romper, en el caso de alimentos, esa cadena de frío. Los sectores productivos temen que la reducción de ventas aumente. El riesgo es caer en mora con proveedores, pero también con el servicio de rentas internas. El gobierno nacional puede reunirse con nosotros para buscar otras alternativas que nos permita apuntalar la dinámica financiera que estamos requiriendo y necesitando. Esto es, en el tema impositivo, por ejemplo, un aplazamiento en los pagos. Sin crisis energética estaba previsto que en abril haya ventas por $550 millones. Para el sector empresarial es claro que esta meta no se cumplirá. Y para conocer los nuevos horarios de los cortes de electricidad en todas las provincias previstos para este lunes 23 de abril, pueden ingresar a nuestra página www.ecuavisa.com mediante el código QR que aparece en la pantalla. En el portal web también encuentran todas las noticias relacionadas con la situación energética en Ecuador y las últimas decisiones del gobierno. Clima, estragos por las lluvias. En apenas un día ya son 67 deslizamientos, aluviones y socavones a causa de las últimas lluvias en Ecuador, que hasta el miércoles oscilarán entre alto y muy alto, según advierte el INAMI. Vanessa Robles reporta. Lluvias intensas, vientos y tormentas es el pronóstico para Ecuador hasta el 24 de abril. Principalmente en el callejón interandino, al norte del litoral y de la Amazonía. En la costa, las provincias con mayor pronóstico de precipitaciones son Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos y El Oro. En la sierra, la advertencia es para toda la región interandina, con mayor impacto en Imbabura, Pichincha, Bolívar, Cañar y Azuay. Mientras que en la Amazonía, Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza tendrán más lluvias y las consecuencias ya se han sentido. En la provincia de Manabí, por la creciente del río en la comunidad El Achiote, en la vía Pedernales El Carmen, las personas improvisan maneras de cruzar, atando cabos para no ser arrastrados por la corriente. A la par, se realizan trabajos de limpieza tras el deslizamiento de un talud a la altura del kilómetro 66 en el mismo sector. El carril permanece parcialmente habilitado. En la comunidad Garrapata del Cantón Chone, la lluvia también incrementó el caudal del estero. Aunque una chiva llena de pasajeros logró pasar, una camioneta por poco es arrastrada por la corriente cuando intentaba cruzar el afluente. Mientras que en la vía Chone-Zapallo Flavio Alfaro, en el sitio El Cuello, un árbol obstruyó el paso de los vehículos por varias horas.
Este lunes, los habitantes de la parroquia rural Manuel de la J. Calle, en La Troncal, cruzaron a pie el puente quebrado que unía a las provincias de Cañar y Guayas. Esta es la única vía de acceso a su comunidad. Las bases de la estructura de 30 años de antigüedad colapsó la tarde del domingo, dejando 5 ocupantes de 2 vehículos atrapados. Según la alcaldía de La Troncal, la estructura por donde transitan a diario unos 6.000 vehículos no recibía mantenimiento desde hace 6 años. La vía alterna habilitada es La Troncal-Puerto Inca en el kilómetro 26. En la provincia de Los Ríos también se reportaron inundaciones en varios recintos del cantón Montalvo, mientras que en Babahoyo, el río Las Juntas del recinto Montserrat arrastró cultivos, ingresó hasta las viviendas y destruyó una vía de tercer orden. Desde las 13 horas del 20 de abril hasta el momento, se han reportado 31 deslizamientos, 4 aluviones, 20 inundaciones, 6 colapsos estructurales y 6 socavones en el país. La lluvia de este domingo en Chimborazo no se experimentaba desde hace 25 años y los estragos se concentraron a lo largo de la vía Valvanera, Payatanga-Bucay, que tras varios deslizamientos de tierra quedó bloqueada. Ángel Pilatuña recorrió los puntos críticos de esta carretera fundamental para unir a la Sierra Centro con la costa. Los derrumbes en la vía Valvanera Payatanga-Bucay, que conecta la Sierra Centro con la costa, se esparcen a lo largo de 15 kilómetros. La zona más crítica se concentra a la altura del cantón Cumandá de Chimborazo, específicamente en 3 sectores: La Soberana, Chagualiacu y Chaguarpata. En este último, unos 100 metros de carretera se destruyeron. Las barrandas y la vía fueron arrastradas por una avalancha de rocas y lodo. Esta es una arteria principal que baja desde Riobamba, que une Guayaquil, y todos los productos que bajan por aquí, que los buses que transportan por aquí, entonces está dificultando mucho. A lo largo de estos 3 sectores afectados hay unos 40 vehículos varados desde la madrugada del domingo. En la comunidad de Chaguarpata, en Cumandá, hay 80 familias que están incomunicadas. La vía que conecta con el cantón Bucay en Guayas está bloqueada. Las 50 hectáreas de cultivos de frijol y banano que estaban a un lado de la carretera quedaron bajo el lodo. Cultivos han bajado todo acá abajo al bajeo, pues por encima de todito se ha reventado y no hay nada de plan. En el sector de Chaguaryacu, miembros del grupo de operaciones especiales de la policía buscan a una mujer que la tarde de este domingo fue arrastrada por el desbordamiento del río cuando intentaba cruzar de Bucay a Payatanga. Al momento, la única vía alterna desde Chimborazo hacia Guayas es la Riobamba-Guaranda-Babahoyo. En breve, Miquel Sensi, un empresario privado vinculado a la producción de caucho y al comercio al por mayor, es el nuevo ministro de Gobierno del Ecuador. Al volver los detalles de su perfil. Desde 1988. Consulta Popular 2024. Vamos revisando algunos de los resultados a propósito de las preguntas nacionales consultadas en la consulta popular. Lo ponemos ahora mismo en pantalla para que ustedes lo puedan observar. Pregunta A. Apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía contra el crimen organizado. El sí, el 72.94%. El no obtuvo el 27.06%. Datos del Consejo Nacional Electoral. Escrutado el 73.09% de los votos de la consulta popular y referéndum 2024. Veamos otras preguntas. La B, permitir la extradición de delincuentes ecuatorianos. El sí, el 64.84% y el no obtuvo el 35%. Vamos a otra consulta. La C, crear juzgados especializados en garantías constitucionales, donde ganó el sí con el 60.29% y el no obtuvo el 39.71%. Avanzamos con la D, admitir jueces extranjeros para dirimir disputas locales. En esta obtuvo el no la victoria con el 65.41%, a diferencia del sí con el 34%. E, aceptar el trabajo por horas sin perder derechos. El no
obtuvo el 69.59% versus el sí con el 30.41%. Fuente del Consejo Nacional Electoral. Y vamos a la F, admitir el control permanente de armas en las vías y cárceles. El sí, el 70.55% versus el no, con el 29.45%. La G, aumentar las condenas para el terrorismo y 11 delitos más. El sí, el 68.14%, el no, el 31.86%. Recordamos esto con el total de votos escrutados al 73.17% del total nacional de resultados de la consulta y referéndum. La H, no reducir las condenas para 12 delitos graves. El sí, el 67.51% versus el no, con el 32.49%. Avanzamos a la I, castigar a quien use armas de dotación policial y militar. El sí obtuvo el 64.55% y el no el 35.45%, escrutado también el 73.12%. Avanzamos a la J, permitir que la policía y las Fuerzas Armadas usen las armas incautadas. Un sí con el 64.77% y el no con el 35.23%. En los resultados de la consulta popular y referéndum, la K, dar al Estado los bienes de origen ilícito sin sentencia. El sí obtuvo el 61.6% y el no el 38.4%. Vamos a otras noticias y les contamos que las organizaciones políticas reclaman todas para sí como una victoria el pronunciamiento popular del último domingo. Por excepción, hay quienes reconocen sus planteamientos que no obtuvieron el respaldo requerido para su implementación, pero aseguran que seguirán insistiendo. No se habían cerrado las urnas todavía y ya estaba llena la camioneta del triunfo. Allí se acomodaron todos como podían, apretados, ajustando las narrativas, negando hasta lo evidente, pero lo importante era estar allí. Si uno se fijara únicamente en los decires de los políticos, podría concluir que todos ganaron, pero no fue así. Y sin embargo, en Carondelet hubo festejos. El presidente de la República en redes sociales se refirió a los resultados como un triunfo y a su equipo lo calificó de ganador. La primera lectura que hacen es matemática. Ganaron 9, perdieron 2. Y 2 que fueron recogidas en el camino, por ende no han perdido nada. Así de simple, así de superficial si se quiere. En el Partido Social Cristiano destacan que abrumadoramente los ecuatorianos se pronunciaron por medidas para combatir con éxito la delincuencia y el narcotráfico, lo cual es altamente positivo, pero no se desmarcan del empleo por horas y de los arbitrajes que también impulsaban. Dicen que fue la falta de información y el uso de argumentos falsos lo que conspiró para no poner en vigencia estas reformas. Pronto el país, dicen, se dará cuenta de su imprescindible necesidad para generar crecimiento económico, seguridad y empleo. En Construya hay una postura similar. No ven los resultados de la consulta como un pronunciamiento unívoco y entonces destacan que se aprobó la extradición y la extinción de dominio y recuerdan que fueron propuestas de Fernando Villavicencio, herramientas para vencer a las mafias, la narcopolítica y el crimen organizado. Y luego de agradecer a los millones que votaron a favor del trabajo por horas, señalan que insistirán en esa y en otras reformas hasta lograr que el país tenga un régimen laboral moderno. Pachacutic, que hizo campañas por el 11 veces no, trata de enancarse en el triunfo del no en 2 preguntas, sin mayores reflexiones sobre por qué perdieron en las otras 9. El presidente de la CONAIE, Leonidas Giza, recorre también ese andarivel y es mejor no agitar el agua porque se ensucia. Este no es triunfo de una persona, de un dirigente o de una organización. Quizás el único que pueda reclamar como propio el triunfo del no en las preguntas sobre régimen laboral y arbitrajes sea Unidad Popular. Desde el principio se opusieron a esos temas y aunque con limitaciones hicieron una campaña direccionada. El pueblo dijo que quiere empleo digno, con salario y con estabilidad. Eso solamente se puede conseguir bajando las tasas de interés para apoyar a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo en este país. El correísmo, con esa nulidad autocrítica que lo caracteriza, no termina de procesar los resultados. Y elabora un relato con retazos y no se hace cargo del rechazo que recibió su propuesta de decirle que no a toda la consulta del gobierno.
Ahora dicen que solo las preguntas sobre el trabajo por horas y los arbitrajes internacionales eran las importantes. Pero no explican por qué entonces se oponían a todas. Y no es porque no tengan explicación, sino porque en su fuero interno la saben impresentable. Y para conocer más detalles sobre los resultados de las 11 preguntas de la consulta popular y referéndum, ingrese con su teléfono celular al código QR que aparece en pantalla, acceda a ecuavisa.com y en el portal también tendrá noticias y análisis sobre la jornada electoral. Vamos a otros temas. El nuevo ministro de Gobierno es Miquele Sensi Contugi Icaza, un amigo cercano del presidente Daniel Noboa, cuya experiencia se centra en la empresa privada, no en el campo político. María Cecilia Largacha con el informe. Miquele Sensi Contugi era un nombre hasta ayer desconocido en la política ecuatoriana, tanto que sus más cercanos explican que ni siquiera se pronuncia así, que Miquele se pronuncia Miquele, así que el nuevo ministro de Gobierno del Ecuador se llama Miquele Sensi Contugi. Es un empresario privado que ha tenido vinculación y participación en empresas dedicadas a la producción de caucho y al comercio al por mayor. Realmente esa es su mayor experiencia, la de ser empresario privado. Los cargos públicos comenzaron en este gobierno cuando el presidente Noboa, quien es su amigo cercano, lo nombró delegado del Ejecutivo en 6 empresas públicas: Petroecuador, Cenel, Selec, Flopec, Astinave y Santa Bárbara, la empresa que fabrica armamento y municiones. Además, también le dio la dirección del Centro de Inteligencia Estratégica. Es más, este cargo, el de gerente de inteligencia estratégica, seguirá desempeñándolo paralelamente a sus nuevas funciones como ministro de Gobierno. Quienes lo conocen de cerca dicen que es un hombre eficiente, acostumbrado a exigir resultados a su equipo y a obtener lo que pide sin dilaciones. Está casado con Stephanie Holihan, diseñadora de modas guayaquileña, aunque reservado como es, mantiene privada su vida personal. Ahora, sin embargo, cada una de sus decisiones será materia de interés público, porque estará a cargo del Ministerio de la Política, aunque sea en política donde menos experiencia registra su hoja de vida. ¿Y cuál es el total de cargos que enfrenta Fabricio Colón Pico, el cabecilla de los Lobos? Regresamos con un informe sobre su captura. Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de los Lobos, fue capturado esta madrugada en una zona rural ubicada al noroccidente de Quito. Junto a él fueron detenidas otras 4 personas. Fabiola Santana con los detalles de su captura. Fabricio Colón Pico fue capturado a las 3 de la madrugada de este lunes en una hacienda de cacao en Puerto Quito, al noroccidente de Quito. Estaba en una casa finquera en medio de 22 hectáreas de vegetación cuando llegaron los agentes de investigación, de inteligencia y tácticos de la policía. Estaba con otro look, rubio. Los uniformados fueron recibidos a tiros. Con Pico estaban otras 4 personas, su hermana y 3 miembros de su círculo cercano, 2 de ellos con los que fugó de la cárcel de Riobamba en enero pasado. Venga el personal del humo acá, venga acá, póngase atrás. Todos fueron llevados a la unidad de flagrancia en un convoy de 5 vehículos tácticos. Alrededor de 100 policías vigilaban el edificio y lo cercaron para repeler posibles atentados. Mientras realizaban los trámites para legalizar la detención, en la comandancia de policía se realizaba una rueda de prensa liderada por la ministra del Interior, Mónica Palencia. Todos sabemos lo que significa Colón Pico, se volvió un símbolo, y en ese trabajo arduo la Policía Nacional no ha cesado ni cesó jamás de una búsqueda profesional. Tenemos que agradecer también por el funcionamiento del 131. El director de investigación de la policía contó que llegaron a Colón Pico luego de identificar y seguir a los miembros de su brazo operativo, logístico y financiero. Hallaron sus nombres en los celulares incautados a Pico en enero pasado, cuando fue detenido por el secuestro del hijo de un narcotraficante y la intimidación de la fiscal general Diana Salazar. Nos permitió establecer el sitio exacto y sobre todo también es necesario indicar de que los alrededores de esta finca tenía varios campaneros que inmediatamente le informaban. Ahora Colón Pico será procesado por huir de la cárcel de Riobamba. Otros enfrentarán cargos por tenencia de armas y asesinato. Tras la audiencia se definirá a qué cárcel irá, aunque un vocero del gobierno anticipó que será enviado a La Roca.
Entre las evidencias encontradas hay 2 armas de fuego, un fusil, 60 cartuchos y 7 celulares de los que se extraerá nueva información. Colón Pico pasó a ser blanco del Estado tras ser señalado por planificar un atentado contra la fiscal general Diana Salazar. Estaba prófugo desde el 9 de enero cuando escapó de la cárcel de Riobamba en medio de un estado de excepción. Merlin Ochoa informa que tiene más de 22 procesos. ¿Usted tiene una boleta de detención con fines investigativos? Fabricio Colón Pico era objetivo militar del bloque de seguridad. El jueves el gobierno lo puso en la lista de los criminales más buscados del país como cabecilla de los Lobos, grupo criminal identificado como terrorista. Colón Pico, ahora sí lo digo públicamente, y que me vengan a asesinar. El nombre de Colón Pico ganó notoriedad el 3 de enero. La fiscal general Diana Salazar reveló durante la audiencia de vinculación del caso Metástasis que él coordinó un plan para matarla y atentar contra su hija y hermano. Su seguridad se duplicó. 2 días después, el 5 de enero, Pico fue capturado. En la audiencia, la jueza ordenó prisión preventiva por un secuestro ocurrido en julio de 2023 en Quito. Pero el 8 de enero se fugó de la cárcel de Riobamba junto a otros 32 reos más, en medio de revueltas carcelarias que los presos protagonizaron tras la declaratoria de estado de excepción. Ese día fue incluido en el plan de recompensas. El 11 de enero se difundió un video en el que el prófugo aseguró que huyó porque su vida corría riesgo, que quería entregarse si el presidente de la República, Daniel Noboa, garantizaba su vida. Noboa respondió que las condiciones las pone el gobierno, no los criminales. El 16 de enero, una jueza de Pichincha le dictó una nueva orden de prisión preventiva por el delito de intimidación en contra de la fiscal Diana Salazar. El historial criminal de alias Capitán Pico o Salvaje es extenso. En la función judicial tiene 22 procesos en su contra. Ha estado detenido en 18 ocasiones por procesos en Guayas, Pichincha, Los Ríos y Santo Domingo, por los delitos de tenencia de armas, narcotráfico, asociación ilícita, delincuencia organizada e intimidación. Unas 500.000 personas protestaron en Colombia en contra del gobierno de Gustavo Petro. Rechazan un proyecto del mandatario para que la gestión de los servicios de salud pasen a manos del Estado. Desafiando el clima, a ratos con lluvia y en otros momentos con un sol intenso, cientos de miles de colombianos se manifestaron este domingo para exigir al gobierno de Gustavo Petro un cambio de rumbo. La movilización denominada la Marcha de las Batas Blancas se realizó en una docena de ciudades. En Medellín hubo la mayor concentración, con cerca de 300.000 personas. Mientras que en Bogotá, la multitud se congregó en la céntrica Plaza de Bolívar. Personal de salud, transportistas, veteranos del ejército, amas de casa y políticos de oposición se movilizaron en rechazo a los proyectos del mandatario para que la gestión de los servicios de salud pasen a manos del Estado. Además, rechazan la intención del presidente de ir a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna y otros procesos como las negociaciones de paz con grupos armados que no han detenido la violencia. La oposición señala que Petro está empecinado en hacer realidad sus propuestas saltándose al poder legislativo, donde ha perdido apoyos, y lo comparan con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Petro reconoció que la movilización fue multitudinaria, pero dijo que las fuerzas populares que lo apoyan saldrán a la calle a manifestarse a su favor el 1 de mayo, Día del Trabajo. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro convocó a miles de seguidores en una concentración para la defensa de la libertad de expresión. El encuentro se dio este domingo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para manifestar en contra de la censura de cuentas de usuarios de extrema derecha en la plataforma X, antes conocida como Twitter. Bolsonaro y sus aliados políticos salieron en defensa del propietario de X, Elon Musk, después de los enfrentamientos con el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que incluyó a Musk en una investigación sobre la difusión de noticias falsas y presunta obstrucción de la justicia.
Excursionistas que visitaron la región del Mar Muerto en Israel se toparon con los restos de un misil de gran tamaño en el desierto. Este artefacto ha sido encontrado una semana después de que Irán lanzó un ataque con centenares de drones, misiles balísticos y de crucero que fueron interceptados y derribados en su mayoría por las defensas aéreas de Israel, apoyadas por aviones de combate de Estados Unidos, Reino Unido y Jordania. El origen de este, sin embargo, no ha sido confirmado. 50 cadáveres fueron exhumados de entre los escombros de un hospital de Gaza. En ese complejo médico, Nasser, uno de los más importantes de la franja, incursionaron soldados israelíes a mediados de febrero, alegando que Hamás usaba las instalaciones para retener a los rehenes. Miembros de la defensa civil sospechan que esos soldados dispararon contra estas personas y las enterraron en el patio. Mientras tanto, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha prometido aumentar la presión militar en Gaza porque, según dijo, la lentitud en la entrega de resultados de la consulta popular que llama la atención. Hay provincias que registran un bajo porcentaje de actas escrutadas. ¿Qué ocurre? Valeria Navarro sigue el tema. El Consejo Nacional Electoral tarda en concluir los resultados del referéndum y consulta popular. Anoche, a las 22 horas, apenas se tenía el 10% de las actas escrutadas. Y esta mañana, el consolidado nacional apenas sumaba el 69%. Solo las provincias de Santo Domingo y Chimborazo han finalizado el proceso. 20 están entre un 70 y 90% de actas escrutadas. Guayas es la más atrasada con apenas 18% de actas escrutadas. Le sigue Manabí con el 32%. El retraso no es debido, según el CNE, a problemas informáticos. Las horas de la noche y primeras de la madrugada, obviamente se retiraron los digitadores porque también tenemos que cuidar la seguridad del personal. En otros procesos hemos tenido que contratar incluso más personal para hacer turnos. En esta vez, por la situación económica, no se pudo contratar más del personal mínimo que necesitábamos. El consejero reiteró que las autoridades electorales tienen 10 días para el escrutinio, pero que si una junta provincial necesita más tiempo, el plazo se podrá extender. La lentitud del proceso también se da, según dijo, por la cantidad de preguntas y porque de cada una de ellas se elabora un acta. El CNE no tiene otra explicación. Bienvenidos al pasado. Este lunes llueve en el embalse Mazar. Luis Alfredo Zúñiga se trasladó al punto, nos trae los detalles. Luis Alfredo, dinos cuál es el nivel de la central Mazar a esta hora. A partir de las 10:30 de la mañana de este lunes, llueve sobre el embalse Mazar, que alimenta a la hidroeléctrica del mismo nombre. En un comunicado, el Ministerio de Energía ha informado que esta hidroeléctrica se encuentra funcionando. Sin embargo, aclaran que esto no significa que se ha superado el inconveniente sobre la situación del sistema energético, pero sí se está avanzando y continúa en proceso de recuperación. Esta recuperación va a depender de algunos aspectos, entre estos el nivel del embalse, las condiciones hidrológicas y el volumen de almacenamiento. Al momento, la última información que tiene el Ministerio de Energía es que ya se encuentra en un nivel de 2.111 metros sobre el nivel del mar, lo que ha permitido que la hidroeléctrica Mazar opere al menos con una unidad de generación. Es la información que ha dado esta mañana el Ministerio de Energía. Como se puede ver en las imágenes, el nivel de este embalse de 32 kilómetros de extensión se encuentra más arriba de lo observado en los últimos días y que obligó a que de manera momentánea se cierren las operaciones de esta hidroeléctrica, pero que ya está funcionando nuevamente, al menos con una unidad de generación. El embalse Mazar, de 32 kilómetros de extensión, alimenta a las 3 hidroeléctricas del austroecuatoriano.